Si alguna vez has dejado para mañana lo que tenías que hacer hoy, tengo una buena noticia. Puede que no sea tu culpa del todo, sino puede que sea tu cerebro. Hoy vamos a ver por qué procrastinamos y cómo podemos engañarlo para que trabaje a nuestro favor. Sed bienvenidos a iCurious. Hoy hablaremos de psicología práctica y de cómo entender la mente para vivir mejor. Cada semana trataremos de traer nuevas ideas, trucos y reflexiones que os ayudarán a conoceros mejor y a mejorar en vuestro día a día. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Sí, la procrastinación. Esa costumbre de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y que a causa de ello nos genera culpa y estrés. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en ese círculo, este vídeo es para ti. Quédate porque vamos a descubrir cómo funciona tu cerebro y cómo puedes usarlo a tu favor. Antes de pensar que procrastinar es simplemente ser vagos o perezosos, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Realmente, está diseñado para buscar placer inmediato y evitar el esfuerzo. Y esto no es algo nuevo, es un mecanismo de supervivencia que arrastramos desde hace miles y miles de años. Imaginemos a nuestros antepasados en la prehistoria. Para ello, lo importante era sobrevivir el día, conseguir comida, protegerse del frío, huir de un depredador. No tenía sentido invertir energía en pensar demasiado en el futuro, ya que quizá ni siquiera llegaban a mañana. Por eso, nuestro cerebro se acostumbró a premiar lo que daba satisfacción rápida, que es comer, descansar y sentirse seguro. El problema es que hoy en día ya no vivimos en cuevas, pero seguimos teniendo ese mismo cerebro, y entonces ocurre lo siguiente. Cuando preferimos ver un capítulo de una serie o pasar media hora en el móvil antes de estudiar o trabajar, nuestro cerebro no está siendo malo ni nos está traicionando. Simplemente está eligiendo una recompensa inmediata en lugar de un esfuerzo cuyo resultado llegará dentro de horas, días o incluso meses. Aquí entran en juego dos partes muy importantes de la mente. Por un lado, tenemos el sistema límbico, que es la parte más primitiva y emocional. Es el que nos permite y empuja a hacer lo que nos da placer en el momento. Comer chocolate, abrir alguna red social o ver vídeos cortos sin parar al estilo TikTok. Y por otro lado está la corteza prefrontal, que es la parte más racional, la que planifica, organiza y piensa en el futuro. Esa es la parte que nos dice, debes estudiar para aprobar el examen, o si acabas este proyecto, después podrás relajarte. El problema es que estas dos partes no siempre se ponen de acuerdo. Cuando gana el sistema límbico, procrastinamos. Sabemos lo que deberíamos estar haciendo, pero no lo hacemos porque nuestro cerebro prioriza la satisfacción inmediata. Y aquí está lo interesante. No procrastinamos porque seamos débiles o porque nos falte fuerza de voluntad. Procrastinamos porque nuestra mente funciona así por naturaleza, por nuestro instinto. Esto explica por qué muchas veces nos sentimos culpables después de haber perdido el tiempo. Porque la corteza prefrontal, es decir, la parte racional, aparece después y nos recuerda: tendrías que haber estudiado en lugar de haber visto esta serie. Y entonces nos llega la culpa, el agobio, la ansiedad, el estrés, lo que todos hemos sentido alguna vez, vaya. De hecho, está demostrado en estudios de neurociencia que cuando dejamos las cosas para más tarde, nuestro cerebro libera menos dopamina que cuando hacemos algo placentero inmediato. Y esta diferencia en la química cerebral es suficiente para que, casi sin darnos cuenta, elijamos lo que nos entretiene en lugar de lo que nos conviene. En resumen, procrastinar no es un fallo personal, no significa que no tengamos disciplina o que sirvamos para concentrarnos. Ojo, que tampoco debería servir de excusa. Pero esto puede significar que nuestro cerebro está siguiendo un patrón natural que le funcionó durante miles de años, pero que hoy en día nos juega en contra, y entender esto es el primer paso para poder cambiarlo. Estoy seguro de que más de una vez has pensado, venga va, mañana me pongo en serio. Nos pasa con los estudios, con el trabajo e incluso con cosas tan simples como empezar a hacer deporte. En mi caso, recuerdo perfectamente cuando tenía que preparar un examen importante. Tenía varias semanas por delante y, en teoría, tenía tiempo de sobra. Pero claro, en cuanto me sentaba enfrente a los apuntes, aparecían mil excusas. De repente, ordenar la habitación se convertía en algo urgente. El correo electrónico parecía necesitar una respuesta inmediata, y hasta limpiar el polvo del escritorio sonaba como una gran prioridad. Y lo peor es que mi cabeza me lo justificaba. Era como una voz interna que me decía, tranquilo, si aún queda mucho tiempo, mejor ponte cómodo ahora y ya mañana lo haces con más calma. Y yo, ingenuamente y sabiendo a lo que me enfrentaba, le hacía caso. El problema es que esa vocecita siempre tiene más ideas. Al día siguiente era, hoy no, que estás cansado, mejor empieza el lunes, que así arrancas la semana con fuerza. Y claro, cuando llega el lunes, resulta que tampoco es el momento. Seguro que os ha pasado algo parecido.
Tener una tarea pendiente y de repente descubrir que estáis haciendo caso a cualquier otra cosa. Estás revisando WhatsApp, viendo vídeos, picando algo de la nevera, cosas que en ese instante parecen inocentes, pero que poco a poco van robando horas. En mi caso, la consecuencia fue clara. La noche antes del examen estaba con todo el temario por delante. Sí, conseguí concentrarme, pero a base de mucha presión, lo que me supuso horas de estrés, de nervios y de cansancio que me podría haber ahorrado perfectamente de haber hecho las cosas bien. Y lo curioso es que en el fondo yo sabía que esto iba a pasar. Era perfectamente consciente de que estaba procrastinando, pero aún así mi cerebro encontraba la manera de convencerme de que dejarlo para después era la mejor opción. Y esa es la trampa. Todos sabemos que nos perjudica y aún así caemos y picamos una y otra vez. Vale, ahora que ya sabemos qué es la procrastinación y por qué ocurre, ¿qué podemos hacer para evitar caer en ella una y otra vez? Lo primero es ser realistas. Muchas veces procrastinamos porque nos imponemos metas muy grandes que al final nos acaban abrumando. En lugar de decirnos voy a estudiar todo el temario de una, podemos dividirlo en trozos pequeños y que sean alcanzables. Hoy repaso solo un capítulo, o ahora voy a hacer 10 minutos de lectura. Es como engañar al cerebro para que empiece a sentir que es una montaña imposible. Otra estrategia muy útil es la llamada técnica Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos totalmente concentrados y después darnos un descanso de 5 minutos. Puede parecer simple, pero ese tiempo limitado, que nos permite básicamente echarnos una partida al Clash Royale, nos obliga a enfocarnos. Y lo mejor es que después de 4 o 5 rondas podemos permitirnos un descanso más largo, como si fuera una pequeña recompensa. También ayuda muchísimo cambiar el entorno. Si estudiamos o trabajamos con el móvil en la mesa, es casi imposible no caer en la tentación de mirarlo cada poco tiempo. Guardarlo en otra habitación o usar aplicaciones que bloquean notificaciones durante un rato pueden marcar una grandísima diferencia. Y algo que no solemos tener en cuenta es el descanso. Cuando estamos agotados, el cerebro busca distracciones porque necesita escapar, dormir bien y tener rutinas claras para reducir mucho la necesidad de posponer las cosas. En resumen, una meta pequeña, en bloques de tiempo divididos y en un entorno adecuado y de descanso, son 4 pasos sencillos, pero si los ponemos en práctica poco a poco, veremos cómo la procrastinación pierde poder sobre nosotros. En definitiva, procrastinar es algo que nos pasa a todos, pero no tiene por qué controlarnos. Con pequeños pasos, constancia y un poco de conciencia, podemos recuperar el control de nuestro tiempo. Si este vídeo te ha resultado útil, puedes dejar un like, suscribirte y contarme en comentarios qué técnicas usáis vosotros para no procrastinar. Así entre todos compartimos ideas y aprendemos juntos. ¡Hasta la próxima!